Bueno, vamos a continuar con todo lo que son las generalidades, en este caso de explosivos en la minería. ¿Ok? Bueno, en el capítulo anterior vimos algunos otros artículos que eran importantes. Quedamos en el transporte, en este caso de explosivos, como Cernagiomín, como entidad fiscalizadora, ¿no es cierto?, somete a las empresas a un mecanismo de rigurosidad para que los vehículos de transporte de explosivos al interior de la minería finalmente cumplan con las exigencias que están relacionadas bajo ese contexto. Vamos a hablar sobre la manipulación de los explosivos. Por ejemplo, en el artículo número 515 habrá un requisito para la manipulador o para el manipulador. Dice que la persona que manipule explosivos deberá contar con una licencia vigente otorgada por la autoridad fiscalizadora. ¿Quién es la autoridad fiscalizadora? Es la Unidad Fiscalizadora de Carabineros de Chile, quien ellos, ¿no es cierto?, por intermedio de una evaluación, someten, ¿no es cierto?, a una prueba a las personas, obviamente, que tengan una capacitación y entrenamiento en explosivos a nivel general, y obviamente tienen que pasar esta evaluación respondiendo justamente, ¿no es cierto?, las preguntas que en este caso le van a realizar. Súper importante. También dice que sin perjuicio de las exigencias ya de conocimiento técnico en el uso de los explosivos impuestas por la ley 17.798 sobre control de armas y explosivos, las empresas deberán capacitar específicamente al personal en el uso de explosivos utilizados en la faena. ¿Ya? No es que sea solamente de los explosivos genéricos, sino que también de los explosivos que se utilizan en la faena, ya sea explosivos eléctricos, noneles, guías lentas, estopines, fulminantes, etc. Toda instrucción de esta empresa minera considera, ¿no es cierto?, deben considerar o consideran, ¿no es cierto?, para preparar a su personal en el manejo y uso de transportes de explosivos, deberá estar de acuerdo, ¿no es cierto?, con lo indicado en el reglamento. Por lo tanto, si ustedes se fijan, las personas deben sí o sí realizar un entrenamiento y, por supuesto, obviamente este entrenamiento debe ser evaluado, que no es algo al azar. Por ejemplo, vamos a hablar sobre un requisito fundamental, licencia para manejos de explosivos o manipulación de explosivos. En el artículo 74 dice que toda persona que manipule explosivos, cualquiera sea de su naturaleza, deberá contar con una licencia ya otorgada por la autoridad fiscalizadora. Ya las licencias otorgadas por la unidad fiscalizadora tendrán una vigencia de 2 años, súper importante. Las licencias otorgadas por la unidad fiscalizadora, ya a los programadores calculistas de explosivos tendrán una vigencia de 5 años, que son los ingenieros normalmente de servicio que son los programadores calculistas para las cantidades de explosivos que se van a ocupar para la astronauta. Y por último dice que las autoridades fiscalizadoras, ¿ya?, o autoridades fiscalizadores, exigirán al solicitante un certificado de la unidad de prevención de riesgo, ¿no es cierto?, de la empresa para la cual trabaja, en la que conste ya el peticionario, o en este caso la petición, que reúne finalmente, ¿no es cierto?, el juicio de la respectiva empresa de los requisitos mínimos necesarios de carácter técnico para desempeñarse como manipulador de explosivos. El Departamento de Prevención de Riesgo ya debe hacerse parte de este requisito y deben también emanar un certificado donde acredite que la persona tiene la experiencia y la expertise en manipular explosivos. Súper importante. En el artículo 516 nos dice sobre los explosivos y accesorios autorizados. Ya nos dice que las labores mineras solo se emplearán explosivos, accesorios, aparatos para disparar tiros y tecleadores, ¿no es cierto?, autorizados por la administración de la faena, que hayan sido controlados y aprobados por el Instituto de Investigación y Control del Ejército, Banco de Pruebas o por quien éste le dirige. ¿Ya? Todos los explosivos son comprados, por lo tanto, donde usted compre el explosivo debe estar autorizado, aprobado, y todos los explosivos deben haber pasado por el banco de prueba, en este caso del control del Ejército de Chile. Eso debe pasar, por ningún motivo usted puede comprar un explosivo que no conozca su procedencia ni menos su certificación, porque aumenta el riesgo por lo demás a la empresa, a los trabajadores, y eso es bastante crítico.
Artículo 518, cantidad de explosivos en las frentes de trabajo, nos dice lo siguiente, pongan mucha atención. Se deberá llevar a las frentes de trabajo solamente la cantidad de explosivos, detonadores y guías necesarias para el disparo, y esto deberá hacerse en el momento de cargar los tiros. Cuando existan explosivos o accesorios sobrantes, estos deberán ser devueltos al almacén o a los cajones de devolución con llave, especialmente diseñados y autorizados por el servicio. Cuando habla de servicio, significa de CERNAGEOMIN, que es el Servicio Nacional de Geología y Minería. Recuerden bien este parte importante. ¿Ok? Por lo tanto, si ustedes se fijan, ese contexto es súper relevante porque finalmente, ¿no es cierto?, tiene una importancia tremenda respecto a los explosivos. O sea, dice solamente la cantidad de explosivos necesarios. No puede llevar más, no voy a ir, por si acaso voy a llevar unos 3 o 4 más. No. Si usted hace 20 perforaciones, son 20 explosivos que usted debe llevar. Si usted hace 15 perforaciones, son 15 explosivos que usted debe llevar. ¿Ya? Esto es súper importante. 519, transporte peatonal de explosivos y accesorios. Ya, ojo con esto, el transporte peatonal, que en este caso es el transporte manual. Nosotros como trabajadores vamos a transportar el explosivo. Y esto se debe transportar, como lo especifica la normativa. Yo voy a transportar el explosivo, los elementos primarios y los elementos secundarios. Estos deben ir en un bolso, en una mochila que resguarde principalmente todo el explosivo. Y como lo dije acá, cada uno de estos explosivos deben ir por separado. Los explosivos primarios separados de los secundarios y deben irse transportando a lo menos en una distancia de 15 metros. No pueden ir juntos. Porque no sé, ponga usted, se cae la persona con los explosivos primarios y va al lado de los secundarios, ¡pum! Bomba. Artículo 520, uso de contratista. En las faenas mineras, sean a rajo abierto subterráneo, en que se disponga de la fabricación de suministro y operación de tronaduras mediante el servicio de terceros, corresponderá a estos adoptar todas las medidas de carácter legal vigentes sobre la materia, como asimismo de las señaladas en el reglamento. ¿Qué quiere decir esto? Que por otra parte corresponderá a las empresas mineras mandantes ejercer las medidas de control pertinentes, incluidas las exigencias que a continuación se señalan. ¿Qué deben en este caso contar estas empresas? Van a tener que tener un certificado de aprobación por parte del organismo, ¿no es cierto?, autorizados competentes de los productos, en este caso de los explosivos y utilizados en la faena, registro de pruebas periódicas de la formulación de explosivos por parte de los organismos técnicos certificados, idoneidad y capacitación del personal mediante una certificación respectiva, normas y procedimientos en los procesos de fabricación, tratamiento de materias primas, planes y programas de control de riesgos que sí o sí deben estar presentes. Artículo 524, prohibición de sacar explosivos en la faena. Está prohibido. Por ningún motivo ni bajo ninguna circunstancia usted puede llevarse el explosivo. No sé, mira, me sobró una dinamita, me la voy a llevar para la casa. No. Recuerden que los explosivos tienen componentes químicos y estos reaccionan, ¿no es cierto?, hasta por exudación. ¿Ya? Imagínense que usted se esté llevando a lo mejor una dinamita sabiendo que la dinamita tiene TNT, ¿ya? O a lo mejor tiene C4 dentro de los ingredientes de la dinamita, y esto podría finalmente terminar en algo bastante catastrófico. Artículo 526, tiros quedados. Después de cada disparo se deberá examinar el área para detectar la presencia de tiros quedados. La persona que detecte tiros de este tipo dará cuenta inmediatamente al supervisor, procediendo a resguardar el lugar y eliminar las siguientes instrucciones establecidas en el procedimiento de trabajo fijados para tal efecto de la administración. ¿Ya? Los tiros quedados son los tiros que no explotaron o restos de tiros que quedaron en la perforación. Por lo tanto, aquí hay que tener un especial cuidado porque cuando estos explosivos quedan y usted no los tomó en consideración y usted va a perforar de nuevo, estos podrían reaccionar. Que reaccionen estos tiros es bastante complejo porque van a reaccionar cuando usted se encuentre pegado en la frente, ¿ya? Y cuando estos vengan y detonen, principalmente usted va a sufrir graves lesiones producto de esto. Ojo con ese tema.
Bueno, de los tiros quedados, artículo 500 o 528, toda empresa minera será obligatorio en este caso llevar un registro de tiros quedados. O sea, toda empresa debe tener un libro de registro de tiros quedados, cuántos se quedaron, en qué frente, ya, y las fechas correspondientes y los horarios de la tronadura. Respecto al 530, la eliminación de los tiros quedados finalmente se queman en el momento, en el mismo día, no pueden quedar para otro lado. Usted no puede guardar, no sé, una caja llena de tiros quedados, no, se deben eliminar inmediatamente en la tronadura siguiente. No se deben almacenar, ¿ya? Normalmente se ocupan algunas cajas adentro de la mina, por ejemplo, cuando son subterráneas, se ocupan cajitas, ¿no es cierto?, para tiros quedados, pero se tienen que ir eliminando al mismo tiempo. Perforación y tronadura, procedimientos internos, el artículo 537, ¿ya? Recuerden que las operaciones de perforación y tronadura deberán estar normalizadas por procedimientos internos, donde estos cada uno van a tener requisitos importantes. Algunos de los requisitos obviamente van a ser exigencia para el personal que desempeña las funciones, normas específicas para la operación de equipos, tanto en la perforación como en el cargueo de mecanismos de sustancias explosivas, reglas para el cargueo de bancos de diferentes evacuación y tronaduras, ya, y normalización de toda la actividad de acuerdo a las condiciones específicas y particulares en la faena. Súper importante considerar ese contexto. Artículo 539. El método. La perforación en toda mina deberá efectuarse usando un método de perforación húmeda. ¿Por qué no se puede perforar en seco? Por el riesgo a los polvos neumoconógenos o polvos en suspensión. Los neumoconógenos finalmente son los que permiten contraer una posible enfermedad profesional cuando usted no utiliza de forma correcta sus elementos de protección personal, y eso es súper importante. Por lo tanto, usted podría estar expuesto a algún tipo de enfermedad relacionada al agente contaminante al interior de la mina. Uso de explosivos en las áreas distintas a la faena, artículo 540. El uso de explosivos en áreas especiales ajenas a las operaciones normales de producción, desarrollo minero, solo será autorizado expresamente por el administrador de la faena, bajo obviamente un procedimiento asociado de seguridad que establezca el mecanismo, ¿no es cierto?, cuando no sé, necesito hacer una tronadura secundaria en tal sector, debemos transportar el explosivo. Para eso se debe seguir el procedimiento. Prohibiciones del uso de radios, artículo 546. Ningún transmisor radial deberá estar en operación a una distancia menor a 20 metros, ojo con esto, del área que se efectuará la tronadura con el encendido electrónico. Y esto cuando se producen ya las tronaduras con explosivos electrónicos. Porque esta radio trabaja con ondas y estas ondas podrían activar el dispositivo y ¡pum! Explosión. Y esto, si hay gente al alrededor, sería bastante grave. Áreas de resguardo en operaciones de cargueo y manipulación de explosivos. En la operación de cargueo de explosivos como de manipulación deben estar determinadas previamente las distancias y el área, ¿no es cierto?, dentro de las cuales no se podrá efectuar trabajos a diferentes dichas operaciones. Solo se permitirá ya en el área de personal autorizado involucrado una manipulación de explosivos. El supervisor a cargo de la tronadura excepcionalmente autorizará el ingreso de personas ajenas a la operación de cargueo. ¿Ya? Ojo con esto, solamente trabaja personal autorizado. Señalización de las áreas. 566 y 67 será obligatorio el uso de señalización de advertencia en el área. Las cenefas normalmente se ocupan en los lugares donde se está realizando el proceso de la tronadura, ya como asimismo, ¿no es cierto?, el uso de distintivos especiales para el personal que interviene en dicha operación. Recordar que hay algunos sectores que se ocupan loros vivos para separar las áreas, ¿no es cierto?, de la intervención total. Uso de loros vivos, artículo 568. Todas las vías de acceso a la zona amagada deben estar protegidas con loros vivos, personas que permanezcan, ¿no es cierto?, instruidos por el supervisor. Recuerden que obviamente estos van a estar muy alejados de la tronadura a distancia y estos principalmente su labor es prevenir que ingresen al sector de intervención. Aviso de tronadura, según lo que especifica el artículo 569, las tronaduras se avisarán por intermedio del procedimiento específico que alerten a los trabajadores tanto la iniciación de los tiros como la sensación de peligro. ¿Ya?
Esto es súper importante considerarlo porque bajo ese proceso la persona sabe, ok, hay tronadura. Por último, medidas de control para no afectar las instalaciones o poblados cercanos, artículo 570, toda vez que los efectos de una tronadura en términos de vibraciones o transmisión de ondas, áreas de ruidos e impactos medidos o fundados en parámetros técnicos puedan eventualmente afectar a instalaciones, estructuras, construcciones o poblados cercanos, la administración de la empresa deberá adoptar las medidas de control pertinentes en el objeto de minimizar dichos efectos. O sea, la empresa no puede llegar y proceder de esa forma, de llegar y proceder porque a mí se me ocurrió y yo quiero hacerlo. No, también hay que ver y analizar posibles riesgos. Número de personas para la tronadura, solamente el personal necesario, máximo 2 personas, más supervisor, 3 en definitiva. Pongan atención en esto, les voy a mostrar un video donde grafica cuál es el proceso que genera el explosivo en una frente de trabajo subterráneo. Atención por favor. Este es un barreno único en el frente de la excavación. Se coloca la carga dentro del barreno. Durante la explosión, la fuerza ejercida por el explosivo se opone a la compresión de la roca. Este es un barreno único en el frente de la excavación. Se coloca la carga dentro del barreno. Durante la explosión, la fuerza ejercida por el explosivo se opone a la compresión de la roca confinada. La energía fluye por el lado abierto del barreno, provocando solo una ligera fragmentación. La energía de vibración fragmenta la roca. Para que la voladura sea eficiente, hay que crear un espacio libre, o zona de decompresión. Aquí, 2 barrenos cercanos. Ese es el proceso que realiza la tronadura, simple y sencillo. Perforación, se ingresa el explosivo, se activa el explosivo primario, genera la fragmentación de la roca, hay un lugar, ¿no es cierto?, de descompresión y luego la cantidad de gases busca, ¿no es cierto?, un lugar más débil para salir y empuja la roca hacia afuera. Eso es lo importante y ese es uno de los procesos. Perfecto, hemos visto parte fundamental, ¿no es cierto?, de las características de la minería subterránea, ¿ya?, y características de la minería a rajo abierto y algunos parámetros, ¿no es cierto?, que se deben cumplir con la manipulación de los explosivos. Pasaremos y nos veremos en el siguiente módulo.